Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Ok. Explicamos rápidamente lo que teníamos pendiente. La clase pasada justamente estábamos viendo lo de agregado monetario. Y bueno, pero esto iba relacionado con la velocidad de estos tres, que era la velocidad del M1 del stock de dinero de Estados Unidos 59 en 2012, la velocidad del M2 y la velocidad del este, M3. Recordando cada uno de ellos, el M1 pues es prácticamente dinero fluido. El M2 o lo definimos con un año o 2 años. El agregado monetario M2 incluye inversiones o a plazo fijo, pues no menores a un año o 2 años. Y el agregado monetario 3 incluye eh, el anterior, el M1 y el M2. Entonces ahí es donde vemos el cambio en los valores. Y en términos ya de cantidad de M1 y M2, en el caso de Estados Unidos, se reportan estas cantidades. Por ejemplo, la siguiente gráfica va desde 2000 al 2021. Esto es lo más reciente que hay. Y se pasa en el caso del M1 de vamos a ver. Ajá. Del 1.95 billones de dólares a 18 billones de dólares, ¿no? Y, y el M2 pasa de 4.9 billones en 2001 a 19 billones en 2021, ¿no? Entonces, esta fue la gráfica, fue la última que habían copiado. Y en el caso de México, son las observaciones que se tienen aquí. En el caso de México, por ejemplo, pasó de 524 mil millones de pesos en 2021 a 5.58 billones de pesos en enero de 2021, ¿no? Eh, entonces, esta fue la gráfica que nos había faltado. Entonces, chicos, por favor, antes de avanzar, copien rápidamente esta gráfica y yo lo que termine, continuamos con lo que sigue, por favor.
¿Cómo van, chicos? ¿Ya lo tienen? Un momento, profe. Vale. Esperamos un poquito más entonces. En lo que terminan, denme un minuto, por favor. Ya regresé, chicos. ¿Cómo van, muchachos? Ya, profe. Ok. Bueno, antes de avanzar con lo que sigue, vamos a ver unas pequeñas definiciones relacionadas con con los precios. La primera definición habla acerca de lo que son los precios corrientes, que simplemente son los precios de los bienes y servicios según su valor nominal y el momento en que son considerados, y se oponen a la definición de precios constantes. Hecho esto, definamos ahora los precios constantes. Y en este caso, hace referencia, en el caso de los precios constantes, a una manera de estimar el valor monetario de ciertas magnitudes económicas e indicadores económicos. Déjenme ponerlo aquí abajo. Por ejemplo, medir la cantidad ingresada por agricultor con la venta de sus productos. Tenemos aquí dos variables. En este caso, tenemos la cantidad producida cada año y el precio unitario pagado por una misma cantidad de grano o de producto. Son como que la definición, ¿no? Si queremos hacernos, por ejemplo, una idea de cómo cambiaría realmente la cantidad producida total cuando existen diferentes productos, se puede contabilizar
cómo habría cambiado el ingreso, suponiendo que los precios unitarios no hubieran cambiado, ¿no? Si estos precios, es decir, hubieran sido constantes. Entonces, esta es como la manera en la que se hace esta definición. Y en este caso, es importante tomar en consideración de esta manera porque los precios constantes pues simplemente no tienen en cuenta la inflación para saber si la cantidad de dinero ganado en este año es mayor o menor al anterior, ¿no? Entonces, esa parte nos sirve para nosotros hacer algunas mediciones, pero también por otro lado, cabe resaltar que cuando se hace alusión al valor nominal corriente, sí se tiene en cuenta la inflación, ¿no? Entonces, pero en este caso particular no lo es. Y bueno, antes de avanzar, bueno, estas son las dos definiciones que necesitábamos para seguir avanzando a lo que sigue. Antes de continuar, chicos, los amables, copien rápidamente esta diapositiva, por favor.
¿Cómo, cómo va, chicos? ¿Puedo pasar a la que sigue? Aló, aló. No, profe, aún no. Vale, vale. Esperamos un poquito más. Ya, profe, gracias. Ok, muchas gracias. Ok. Hablamos un poquito entonces de lo que es la teoría del lado de la oferta con respecto a la inflación. En este caso, a diferencia de las anteriores que habíamos visto, como por ejemplo la teoría monetaria, que si recordamos un poco lo que era, pues es considerar esta expresión, que son los precios de los bienes de consumo, el monto que representa la demanda agregada y la oferta agregada, ¿no? De ahí salió entonces, bueno, utilizar las mediciones del M1, del M2, incluso del M3, junto con la velocidad de flujo del dinero. En este caso, pues, la, la teoría de la inflación con respecto al lado de la oferta, en este caso afirma que la inflación se produce cuando el incremento en la masa monetaria excede la demanda de dinero. Entonces, igual como en el caso de la ley de la oferta y la demanda, perdón, cuando tenemos un exceso de producción, pues tenemos un incremento en este caso, ¿no? Cuando hay dinero fácilmente adquirible, pues van a aumentar los precios, ¿no? Pasó en México cuando se empezó, era fácilmente obtenible el uso de obtener crédito, ¿no? Obtener préstamos y por eso va a ser inmediatamente que aumente los precios, ¿no? Porque una cosa lleva a la otra. En resumen,
el gastar mucho, empieza a aumentar los precios de manera generalizada, ¿no? Y bueno, como consecuencia, tener fácilmente dinero, ¿no? Y aquí el valor de la moneda, pues está determinado por estos dos factores, ¿no? En el caso particular de Estados Unidos, se ve que la inflación, en el caso de los 70, fue causado por el incremento en la masa monetaria. Déjame ver porque me están marcando un error. Mm, Ay, no sé por qué. El incremento en la masa monetaria ocurrió. mm, Aquí está. Ok, aquí está. Bueno, eh, debido al incremento de la masa monetaria que ocurre tras la salida de este país con los acuerdos de Bretton Woods, que sujetan el valor de la moneda al patrón del oro. Les digo, se cambió y, bueno, se buscaba pues cambiarlo a- al precio del petróleo, ¿no? Realmente. Aunque por supuesto el oro es mucho más, tiene mayor valor nominal con respecto al petróleo, pues el petróleo actualmente se utiliza eh, bastante, ¿no? Y entonces el incremento de la masa monetaria, en este caso, tiene efectos inflacionarios en la medida que la demanda de dinero aumente proporcionalmente, ¿no? Entonces, esto nos explica eh, varios fenómenos a nivel mundial. Eh, Explica como, por ejemplo, algunas bajas, ¿no? En la tasa de inflación que sucede, ¿no? En ocasiones debido a la expansión económica que se produce a partir incluso de bajar impuestos, ¿no? Se explica esto, por ejemplo, indicando que una expansión en la economía pues va a originar un incremento en la demanda de dinero, lo cual por supuesto contrarresta el efecto inflacionario que normalmente conlleva al aumento de la masa monetaria. Entonces, en este caso, también incluso aquí mismo viene mencionada, y voy a ponerla aquí, para el caso de la teoría desarrollista, y en este caso, pues la inflación es causada por el papel de los monopolios extendidos, ¿no? Más afincados en países subdesarrollados y basándose en las condiciones de los países del tercer mundo, ¿no? Aquí o en esta zona, pues, la inflación sería causada por un fuerte desequilibrio externo en en la balanza de pagos, ¿no? Por ahí se menciona, pues, en la manera en la que se cobran los impuestos, en algunos casos por las legislaciones, hacen que ciertos sectores de la población paguen menos impuestos este, que otros, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere con respecto a que la inflación también es consecuencia al, al desarrollo, pues, del país o aquí, pues sí, no, principalmente el desarrollo del país. Tenemos un poquito, aparte de lo que se le llama el desarrollismo económico, pero bueno, antes de hablar un poquito de esta parte, este, y enfocarnos un poquito a nuestra región, copien por favor rápidamente esta diapositiva. Yo lo que termine me avisan, por favor.
¿Cómo van, chicos? ¿Puedo pasar a la que sigue? Sí, profe. Ay, no los escuché. Ajá. ¿Sí me oye? Que sí, sí puede pasar. Ay, muchas gracias, ahora sí ya lo escuché. Vale. Este. Antes de terminar, quiero justamente repasar un poco. No me da tiempo de las dos, solamente te va a hacer de uno y el otro lo vemos en la que sigue. A lo mejor ustedes ya vieron esta parte, bueno, pero sí, para los que no lo hayan visto. Presenta, en el 1 de enero de 1993 entró en vigor la circulación de los nuevos pesos, lo que iniciaba el plan para sacar de circulación la moneda mexicana de ese momento que usaba denominaciones de 1,000 pesos. La moneda perdió su valor de golpe. Fue una devaluación disfrazada. No, claro que no. Aunque al parecer muchas personas piensan eso hasta el día de hoy, la realidad es que el motivo para el cambio de moneda tiene su historia, aunque no es por algo particularmente divertido, así que por eso supongo que nadie lo recuerda. Pero les cuento la historia. La historia de los nuevos pesos. Una historia poco emocionante. Nuestra historia comienza a mediados de los años 80. El presidente Miguel de la Madrid está a mitad de su sexenio y el país afrontaba una serie de crisis económicas que habían devaluado el valor del peso, por lo que en 1985 comenzaron a distribuirse las monedas y billetes con denominaciones de miles de pesos para enfrentar la inflación de precios. Es decir, que a inicios de los años 80 había monedas y billetes de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100 pesos. Pero con la crisis económica del 85 se comenzaron a imprimir monedas y billetes por 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 y 100,000 pesos. Pero esto era debido a la inflación. Fue una tragedia para todos. La vida se hizo muy cara de golpe. Para 1987, la inflación en México había subido un 137% y el plan económico del gobierno mexicano no parecía tener rumbo. Permíteme salir esta parte, quiero hacer una extracción de esta gráfica. Vale, continuamos. Y el plan económico del gobierno mexicano no parecía tener rumbo. Sin embargo, el mundo también estaba en un proceso de transformación y comenzaba un movimiento de apertura y globalización de las economías mundiales, lo que parecía una salida para la crisis constante de México. En ese contexto inició la presidencia de Carlos Salinas de Gortari en 1988, quien deseaba incorporar a México a la economía global. Y para hacerlo, primero necesitaba reestructurar la deuda nacional, lo cual se logró con el Plan Brady. El Plan Brady era una estrategia de los Estados Unidos que se implementó en 1989 para estimular las economías latinoamericanas, pues su nivel de pobreza ya no les permitía seguir pagando sus deudas. Este plan permitía reestructurar la deuda y obtener más préstamos a cambio de que ese país hiciera ajustes estructurales acordes a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y a la liberalización de la economía. De nada nos sirve que los mexicanos nos deban dinero si al final no pueden pagarlo. Además de las nuevas políticas, México también se comprometía a estandarizar sus procedimientos a los del mercado global, tales como lo era la protección a la inversión extranjera y la adaptación de sus sistemas de cómputo, lo cual era cada vez más común ya en esa época. Más adelante, durante 1991, México realizó un tratado de libre comercio con Chile e inició negociaciones con Venezuela, Colombia y Costa Rica con el mismo propósito. Finalmente, en ese mismo año, también se anunció el inicio de negociaciones para un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Porque firmar tratados es lo de hoy. Con todos esos cambios, México se preparaba para iniciar su carrera en el entorno internacional. Sin embargo, había un inconveniente técnico que aún había que resolver con la moneda local, pues al manejar la unidad mínima como 1,000 pesos,
hacía que las transacciones de productos muy caros dieran como resultado números ridículos. Imaginen que una tienda compra 500 televisiones a 500,000 pesos cada una. Eso le daría una cuenta de 250 millones de pesos. Bueno, imaginemos esto con cosas aún más caras, como lo sería la compra-venta de edificios y propiedades, fábricas, mercancías industriales, buques con mercancías del mercado internacional. Vamos, cualquiera de estas operaciones daba como resultado cifras de cientos de miles de millones de pesos o incluso de billones de pesos, lo cual era una complicación con tantos ceros. Y la verdad es que, qué flojera. Sí, México, pon en orden tus números si quieres hacer negocios. Y hablando de números, hacemos una rápida pausa para agradecer a nuestros Patreons que nos apoyan mes con semana. A crear Esta parte. En 1992, el Banco de México anunció la emisión de la nueva denominación monetaria que entraría en circulación el 1 de enero de 1993, a la que se le llamarían nuevos pesos, y se simplificarían los miles de pesos por solo unidades, aunque tendrían el mismo valor, así como la misma cantidad de emisión, pues se trataba de una medida de simplificación y no de devaluación. Aunque se hicieron campañas de información sobre la llegada de los nuevos pesos y de cómo estos eran únicamente una medida de simplificación, la especulación no se hizo esperar. Fue por eso que a finales de diciembre de 1992, mucha gente fue a los bancos a cambiar sus pesos por dólares, en espera de la inminente devaluación, tal como había pasado 7 años antes con el último cambio de moneda. El 1 de enero de 1993 hubo largas filas en los bancos para cambiar el dinero por nuevos pesos cuanto antes, pues también se corría la voz de que muy pronto los viejos pesos dejarían de valer. Sin embargo, eso no era así, y tantos nuevos como viejos pesos convivieron durante 3 años como moneda corriente mientras se retiraba poco a poco la vieja moneda. Eso era muy confuso porque a veces pagabas con nuevos pesos y te devolvían el cambio en viejos pesos. Esta situación poco a poco se fue normalizando y la sustitución de la moneda se dio gradualmente sin que llegara la temida devaluación. Sin embargo, muy probablemente muchas personas asocian la crisis económica con el cambio de moneda porque un año más tarde, en 1994, las cosas comenzaron a ir mal, pero en serio muy mal, aunque por motivos no directamente relacionados con el cambio de moneda. Para entender todo esto, les dejo un video aquí arriba en las tarjetas y también al final de este video donde se explica todo esto. El último paso de la sustitución se dio el 1 de enero de 1996, cuando se daba por terminada la introducción de los nuevos pesos. A partir de ese momento ya solo se les llamarían pesos, como hoy en día. Así que podemos concluir que la aparición de los nuevos pesos es solo una pequeña parte de todo un proceso para acoplar a la economía mexicana al mercado internacional, lo cual requería simplificar las cuentas tanto para los mercados locales como para los internacionales. Nada más. Como les decía, esta no es una historia de lo más emocionante, pero lo que sí puede ser emocionante son sus comentarios. ¿Vivieron aquella época? ¿Qué se compraron con sus miles de pesos en aquel entonces? Eso sí que me gustaría leerlo. Ok, esto es más o menos lo que quería que viéramos y y extraer justamente la gráfica que tenemos acá, ¿no? Menciona el autor del video que realmente no hay una relación en sí el cambio de los 3 ceros de la moneda con la inflación, es decir, tiene sentido, ¿no? Porque hagan de cuenta, se hace el cambio de los 3 ceros y más adelante con la llegada de ese cedillo pasa lo que les comenté de que la moneda pierde su valor y pasa de 3 pesos por dólar a casi 6 pesos por dólar, ¿no? Entonces, pues realmente no fue así. Sin embargo, y lo menciona aquí, no es que no esté relacionado con la inflación, simplemente lo que se hace acá es, pues al final de cuentas, tapar el hecho de que previamente sí hubo una inflación que hizo que si había monedas de 1 peso, ahora empezar a haber monedas de 1000 pesos,
y ambas valieran prácticamente lo mismo, incluso valieran exactamente lo mismo. Quiero moverlas aquí, moneda de peso y 1000 pesos. Déjenme ver si aparece en ese entonces. Estas son las monedas, bueno, conoce previamente, pero anteriormente tenían la N para indicar el nuevo peso. Antes justamente de los nuevos pesos, estábamos hablando de estos años, estaba esta moneda de 1000 pesos, la famosa Sor Juana Inés, y vean justamente los años 1988, y anteriormente a esta moneda, pues estaba la moneda de 1 peso de 1983, cuando ambas en principio llegaron a valer lo mismo, ¿no? Entonces vean que del 83 al 88 pues hubo ahí un cambio bastante, ¿no? Importante con respecto a los pesos. Y entonces pues quería rescatar justamente esto, que vean justamente pues el cambio más importante fue de 1980 al 95, donde tenemos, ojo, una inflación específicamente en el 97 del 140%, chicos. ¿Vale? Entonces vean aquí la enorme cantidad y todo lo que sucedió, mantengan este tipo de inflaciones en este entonces, ¿no? Entonces vean pues que estas inflaciones desde los 80 hasta el 95 era de más del 20%, llegando a un punto máximo del 140%. Entonces imagínense ese cambio tan abrupto de la inflación en este. Posteriormente se logró una estabilización y andamos en esos rangos, pero sí tuvimos esta época, justamente, esta es justamente la gráfica que quería yo extraer en ese entonces. Entonces, chicos, para cerrar ahorita, bueno, todavía nos va a dar tiempo, tómenle por favor captura a esta gráfica, la terminan de copiar y lo dejamos hasta aquí ahorita, ¿no? Le seguimos la próxima clase. Si no hay ninguna duda, chicos, lo dejamos hasta acá entonces y continuamos. En un ratito les envío su actividad para que suban sus apuntes. Que tengan bonito día, chicos, y nos seguimos viendo, muchachos. Hasta luego. Gracias, Santi.